que le he titulado El Poder de la Verdad. El Poder de la Verdad. Así es que vamos a comenzar esta serie nueva en esta mañana y vamos a Juan capítulo 18. El Evangelio de Juan capítulo 18, vamos a leer verso 36 al 38, hermano. Vamos a ver el tiempo, el momento en el cual Jesús estaba ante Pilato, ¿verdad? Prisionero, pronto a ser castigado y crucificado finalmente en la cruz. Pero antes de eso tuvo un encuentro con este hombre llamado Pilato. ¿Lo tiene conmigo? Amén. Juan 18, 36, respondió Jesús le respondió, le dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Le preguntó. Respondiendo Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio, fíjese hermano, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, ¿qué dice? 38, Pilato le pregunta, y le dice Pilato: ¿qué es la verdad? ¿Verdad? Es una pregunta que hace el mundo. Esa pregunta la hacen los inconversos, lo hace todo el mundo. ¿Qué es la verdad? El tema en esta mañana, el primero que comenzamos es: ¿quién tiene la verdad, hermanos? ¿Quién tiene la verdad? Oremos. Padre, gracias, Señor, en esta mañana, mi Dios, porque tú, Señor, nos has dado bendición, Señor, nos has bendecido con tu amor, tu bondad y misericordia, Señor. Te pedimos que en esta mañana tu palabra, Señor, habla a nuestro corazón. Gracias por ella, Señor. Gracias te damos, Señor. Bendice a tus hijos, a tu pueblo, a tu gente, Señor, y que este mensaje también pueda llegar, Señor, a muchos lugares, hasta donde tú lo dispongas, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Padre. Tome su asiento, hermanos. ¿Quién tiene la verdad? Es una pregunta, es una cuestión que, verá, siempre ha estado en el aire, siempre ha estado vigente. Para millones de personas, hermanos, no hay verdad que exista. No hay una verdad existente. En otras palabras, hay gente en este mundo que no creen en alguna verdad real. A otros, hermanos, que su verdad o las verdades son relativas, en el sentido de que cada quien tiene su verdad, cada quien puede formar su verdad. En otras palabras, mi verdad es mi verdad, pero tu verdad es tu verdad. Entonces, para ellos la verdad es una verdad relativa. Hay otros que cada quien se forma su propia verdad. Cada quien hace la verdad de lo que como piensa o quiere. Es como aquel que dice y cree o piensa. ¿Alguna vez usted ha oído personas que dicen: bueno, mira, tú sirve a Dios a tu manera y yo lo sirvo a la mía? ¿Lo ha oído? ¿Los ha oído? Entonces, para ellos es su verdad. La verdad, cómo ellos viven y cómo hacen las cosas, para ellos es como significa la verdad para ellos. Entonces el hombre, hermano, el hombre busca la verdad. Hay gente que no creen en una verdad eterna, solamente creen en una verdad de la realidad que viven, pero no creen en una verdad eterna, no creen en una verdad sustancial de todas las cosas. Y vuelvo a decir, hermanos, mucha gente pregunta y nos pregunta y sigue preguntando: ¿quién tiene la verdad? ¿Quién tiene la verdad para pregonarla, para decir esta es la verdad, para decir esta es mi verdad, para decir esto es lo verdaderamente verdad? ¿Quién tiene la verdad? Es la pregunta que nos hacemos. Entonces, cuando el hombre busca, hermano, la verdad, lamentablemente, debe decir una cosa, y esto voy a explicar en esta mañana, que la verdad en sí no es solamente una idea afirmativa en nosotros. La verdad de Dios es una persona, y eso se lo voy a explicar. Muchas cosas son verdad en esta existencia, hermano. Muchas cosas son verdaderas. Muchas cosas, hermano, en los aspectos que existen, todo tiene una clase de verdad. Escúcheme con atención. Por ejemplo, en el universo que nosotros no alcanzamos a llegar ni a estar allá,
Hay muchas cosas que son verdaderas. Por ejemplo, las estrellas, por ejemplo, los soles que existen. No solamente este sol que nosotros tenemos es el único existente. Hay millones de soles, hay planetas, hermano, hay una oscuridad tan profunda en el universo, hay una gravedad en el universo. Todo eso es verdad. Pero hay cosas que no son verdad. Por ejemplo, los ovnis, ¿verdad? Hay gente en este mundo que cree en ovnis, ¿verdad? Quítese usted ese pensamiento de su mente. ¿Amén, hermanos? Quítese ese pensamiento de su mente. Los ovnis no existen. Eso es una falacia más, es un engaño más que Satanás ha puesto para confundir a millones de personas. Pero los ovnis no existen. Eso es inexistente conforme a la verdad de Dios. Por ejemplo, en la ciencia, hermano. En la ciencia hay cosas científicamente comprobadas y verídicas. Hay cosas científicas que se comprueban y son verídicas. Hace poco les explicaba y les decía acerca del peso del alma. Sí, una persona cuando muere se ha comprobado empíricamente, o sea, varias veces se ha comprobado que cuando una persona muere, en el instante que muere, creemos que el alma sale de la persona y entonces la persona pesa 20 gramos menos. Entonces se supondría, por así decirlo, que una persona pesa más con un alma dentro de sí. Eso es lo que se ha comprobado, que una persona cuando muere pesa menos ese peso. Pero por ejemplo, la evolución de Darwin. ¿Cuándo alguna vez han oído la evolución de Darwin, hermano? Es mentira. Es un engaño, es algo creado por un hombre que no creía en Dios, que no creía en la verdad de Dios. ¿Y qué hizo? Bueno, empezó, hermano, con teorías como la evolución, que los animales y que el ser humano provienen de una evolución de billones y billones y billones de años hasta llegar hasta aquí. Y todo eso, ¿verdad? Vuelvo a decir, teorías que no tienen una sustancia real. Por ejemplo, en la historia hay muchas cosas que son verdaderas, pero hay otras cosas que no son verdaderas. Entonces, quiero que sepa, hermano, que muchas de las cosas que nosotros conocemos y miramos a nuestro alrededor tienen cosas verdaderas, pero ahí está la sabiduría de los hijos de Dios que deben de discernir entre lo que es verdadero y lo que no es verdadero. ¿Puedo estar aquí conmigo? ¿Está aquí conmigo? Hay cosas, y esa es la parte de la vida nuestra, discernir entre lo que es verdadero y lo que no. Ahora, vamos a hablar de cuestiones espirituales. Cuestiones espirituales. ¿Cuántos aquí saben que hay cosas que son verdaderas y hay cosas que no son verdaderas? Y ahí está donde nosotros tenemos que entender qué es lo verdadero y qué es lo que no es verdadero. Entonces, vemos, hermano, que las cosas espirituales que se refieren a Dios, que se refieren al Hijo de Dios, que se refieren a la palabra de Dios, hermano, ahí está la diferencia entre los que han sido llamados por Dios y se les ha entregado como regalo la verdad de Dios para que prosigan adelante creciendo en esa verdad. Fíjense lo que dice Primera de Corintios, no pierda ahí ese pasaje. Primera de Corintios 2:6, dice lo que dice. Primera de Corintios 2:6 dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Entonces, el Hijo de Dios, los creyentes, hablan una sabiduría y una verdad, hermano, que proviene de Dios, porque somos y nos convertimos en personas espirituales. Ser nacido de nuevo, ahí está la clave, ahí está el punto. Para que una persona pueda entender los aspectos espirituales, tiene que nacer de nuevo. Una persona que no ha nacido de nuevo jamás no puede entender, no puede comprender por percepción propia, hermano, las cosas espirituales, ¿sí?
Entonces vemos que el nacer de nuevo, el nacer de Dios, te da a ti, hermano, la bendición. Es una bendición poder conocer la verdad. Ahí mismo, en ese mismo capítulo, en el verso 14, 1 Corintios 2:14, dice, fíjate lo que dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son ¿de quién? Del Espíritu de Dios. Porque para él, ¿qué son? Locura. Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente ¿de quién? Entonces el hombre natural. ¿A quién se refiere el hombre natural? El hombre natural se refiere al no nacido de nuevo, al que no ha creído en el Evangelio, aquel que no tiene el Espíritu de Dios en su vida, aquel que abre la Biblia y simple y sencillamente no entiende. Es un libro que no lo comprende, lee pero no lo entiende, lo estudia pero no lo entiende. Usted sabe, por ejemplo, ¿usted sabe que hay teólogos católicos? Teólogos católicos, ¿qué significa eso? Teólogos católicos que estudian la Biblia, pero aún así enseñan a los hombres a confiar en ídolos y en imágenes. Eso no es conocer a Dios. Eso no es conocer a Dios. Entonces, entienda esto: el hombre natural no puede entender lo que son las cosas espirituales. No las puede entender. ¿Por qué? Porque para él es locura. Está loco lo que están hablando. Está loco la manera de creer, de pensar de ustedes. Es una locura. Para ellos es una locura. Para ellos es inentendible. Fíjense lo que dice el verso 15. Fíjense lo que dice el verso 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Qué significa? Mire, en palabras sencillas. Hace poco estábamos hablando de eso en un estudio bíblico y se lo digo. ¿Qué significa que el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie? Que nosotros como hijos de Dios, hermano, tenemos la capacidad de entender las cosas que son y cómo son. Tenemos la capacidad de entender por qué el mundo es como es. Tenemos la capacidad de entender cómo es el perdido. Tenemos la capacidad de entender cómo el que no conoce a Dios, cómo es su corazón, cómo es su mente, por qué habla como habla, por qué piensa como piensa, por qué su necedad es latente. Nosotros tenemos esa capacidad de entenderlo. ¿Cuántos hermanos han oído hablar a personas y lo que hablan usted se da cuenta que solamente son necedades o son cosas sin sentido? ¿Se da cuenta? Ahora dice Pablo, pero el espiritual no es juzgado de nadie. ¿Qué significa eso? Hermano, que lo que el mundo diga no tiene ningún sentido ni ningún valor en nuestra creencia, en la fe que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque comprendemos y entendemos, hermano, de dónde proviene su idea y pensamiento de ellos. Un hombre natural, la persona natural que no ha nacido de nuevo. Entonces, como le he dicho en otras ocasiones, si viene su abuelito y le dice: oye, hijo mío, mira, que estás mal, que por qué dejaste la religión de tus padres, usted debe de entender que su abuelo, por más que usted quiera, por más que usted lo ame, o su papá, o su mamá, o su familiar más cercano, por más que hablen, hermanos, sus palabras no tienen sentido, no tienen ningún valor. Lo único que debe, y ahí está un asunto muy importante, hermano. Los hijos de Dios debemos de tener en mucha, pero mucha estima la palabra de Dios. La palabra de Dios debe de ser por encima de cualquier opinión o deducción humana. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la verdad espiritual no es un sentimiento ni una idea, hermano, por ahí media vaga. No, la verdad espiritual, vuelvo a decirle, como le decía hace un momento, es una persona, es un ser. En otras palabras, hermano, conocer a Cristo es conocer la verdad. Cristo es la verdad. Amén. Cristo es la verdad. Y quiere que le diga una cosa, hermano: no todo el mundo conoce a Cristo, no todo el mundo conoce al Señor. Fíjese lo que dice. Vamos a Juan,
ahí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 14. Juan 1, 14. Juan 1, 14 dice, dijo Juan, fíjate lo que dijo, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de ¿qué, hermanos? Lleno de gracia y de verdad. Jesús es la verdad. Jesús es la verdad esencial de todas las cosas. Entonces, cuando hablamos de la verdad, no estamos hablando solamente de verdades relativas o verdades subjetivas o verdades humanas. Por ejemplo, hermano, ¿el sol existe? Es una verdad. Pero no estamos hablando de esa verdad. Mire, el creer que el sol existe no te salva, ¿sí? Ahí está, eso es lo que quiero darle a entender. Creer en las verdades no te salva. Pero creer en Jesús, la verdad, dígalo conmigo, es lo único que nos da vida eterna. ¿Sí? Es lo único, hermanos. Ahí está el punto de todo esto. Entonces, por eso entendemos que no todas las religiones del planeta Tierra, hermano, porque muchas de ellas desechan a Jesús. Lo desechan, lo sacan fuera de su teología. Por ejemplo, ya les dije hace un momento, el catolicismo. ¿El catolicismo tiene a Cristo como el intermediario entre Dios y el hombre? ¿A quién tiene? A María. Entonces, ¿cómo pueden ser salvos? ¿Cómo pueden llegar al Padre? Vamos adelante, ahí mismo en Juan 14, un pasaje muy conocido por todos nosotros. Juan 14, verso 6. Conocer la verdad es conocer al Padre, conocer a Cristo es conocer la verdad. Juan 14, 6, ¿lo tiene conmigo? Jesús le dijo, yo soy el camino, dígalo amigo, y la verdad, y la vida, y nadie, dígalo, nadie. ¿Qué significa nadie? Nadie viene al Padre sino por mí. El 7. Si me conocieres también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis y la habéis visto. ¡Qué tremendo! Entonces, Jesús dijo, yo soy el camino, pero no solamente el camino, soy la verdad. Soy la verdad. ¿Qué significa? Cuando Jesús dijo, yo soy la verdad, Él estaba diciendo que Él es la única verdad salvadora. Él es la única verdad por la cual el hombre, hermanos, puede obtener y llegar a la verdad eterna y a la única verdad que el hombre necesita. Entonces, por ejemplo, cuando los maestros en las universidades, ellos, hermano, muchos de ellos niegan a Dios, niegan a Cristo, niegan que la palabra sea, que la Biblia sea la palabra de Dios, y siempre están negando a Dios. Pregunto, ¿cómo es que el hombre puede llegar a tener vida eterna, hermanos, si niegan o rechazan abiertamente esa verdad? Y vuelvo a decir, hermano, nuestra finalidad, pregunto, ¿no es querer y no anhelamos llegar a la vida eterna? Porque si usted no quiere llegar a la vida eterna, entonces ¿qué hace dentro de una iglesia? Nuestro deseo es llegar a la vida eterna, y para llegar es a través de Jesús el camino, pero no solamente el camino, sino entender que Él es la verdad. Él es la única verdad. No hay verdad fuera de Él. No hay otra verdad existente fuera de Él. Cuando usted escucha a una persona y dice, no, es que, mira, tú tienes tu verdad y yo la mía. Mejor preguntémonos, ¿tú tienes a Jesús? ¿Está Jesús en tu vida? ¿Es Jesús el Señor y el dueño y el Rey de tu alma? Él es quien dirige y quien lleva tu vida adelante. Si Él es el soberano Dios de tu vida, entonces estás en la verdad. Pero si empiezas con que Jesús era otro Dios, con que Jesús fue un maestro muy bueno pero no era el Hijo de Dios, con que la Trinidad no existe porque Jesús, pues no, Él no es Dios. Si empieza la persona a negar que Cristo sea no solamente el Hijo de Dios, sino que Él sea Dios mismo, entonces esa persona está negando la verdad. Está negando la verdad absoluta. Y no podemos ser y tener al mismo Dios. Esa es una verdad.
Entonces vuelvo a decir, la verdad espiritual no es un sentimiento solamente de seguridad, hermano. La verdad es una persona. Por eso millones y millones viven engañados, viven en error. ¿Por qué? Porque rechazan a Jesús, porque simplemente niegan a Jesús, desprecian su señorío, desprecian la gracia de Cristo. Vamos a otra pregunta. ¿Quién tiene la verdad? Pilato le preguntó a Jesús y le dijo, ¿qué es la verdad? Nos preguntamos, ¿quién tiene la verdad? ¿Quién la tiene? Bueno, con lo que acabo de explicar, pregunto, hermano, ¿cuántos aquí creen en Jesús como el Hijo de Dios? ¿Usted cree en su corazón que Jesús se levantó de los muertos? ¿Cuántos creen eso? Porque la Biblia dice que si creyeres que se levantó de los muertos, serás, ¿qué? Salvo. Creerlo en nuestro corazón. Esa es la realidad principal. De ahí en adelante usted dirá, pero pastor, yo no sé mucha Biblia. No te preocupes. Escúchame, no te preocupes. Cuando tú crees con toda tu alma, todo tu ser en Jesús, tú has dado el primer paso en conocer la verdad total y real. Entonces, es como no sé, por ejemplo, una aseguranza, hermano. Si usted no pertenece a la aseguranza, si usted se muere, usted choca, usted lo atropellan, usted tiene un accidente en el trabajo, pregunto, ¿verdad que no hay aseguranza que lo cubra? Pero en el momento que usted llega a una aseguradora y le explican todo y usted firma, usted sainea, usted firma, en ese momento, pregunto, ¿sí o no en ese momento, en ese preciso momento, toda la cobertura de la aseguranza está sobre usted? Entonces usted firma, sale, da 3 pasos afuera y le pasa un carro encima, la aseguranza inmediatamente lo cubre. La esencia de todo es creer en Jesús. Si usted no cree en Jesús, si usted no cree en Cristo, usted no conoce ninguna verdad. Usted no hay verdad real en su vida y en su persona. Entonces la pregunta es, ¿quién tiene la verdad? Bueno, si usted tiene a Cristo, usted tiene la verdad. Y no hay verdad más allá de Él. Entonces preguntamos, ¿por qué? Aquí hay una pregunta, porque yo sé que quizás se la han hecho o alguna vez se le ha acercado con usted y le ha dicho, pero ¿cuál es la religión verdadera? ¿Cuántos le han preguntado eso? ¿Cuál es la religión verdadera? Porque cuando nosotros vamos y evangelizamos y hablamos el evangelio a la gente, les decimos, mira, ven a la iglesia, ven, escucha la palabra de Dios. ¿Qué te dicen? Muchos de ellos, ¿qué te dicen? Pero ¿cuál es la religión verdadera? Bueno, es que en realidad, hermano, no es cuestión de religiones verdaderas y falsas, aunque sí las hay. Sí hay religiones falsas, pero eso es cuestión de una verdad. Por eso les hemos dicho, les explicamos, les decimos, cuando usted hable del evangelio, usted hable de Cristo, no hable de su religión. Cuando usted hable del evangelio, hable de Cristo Jesús como el único Señor, como el único Dios soberano, como el único Salvador. Y la gente necesita arrepentirse y creer en Jesús. Entonces, cuando preguntamos cuál es la religión verdadera, hermano, en primer lugar, tenemos que entender que no es cuestión de religiones. Porque religiones, es más, de hecho, religiones nuevas siguen saliendo, ¿sí o no, hermanos? Siguen saliendo. Cada cierto tiempo salen religiones nuevas y religiones y sectas y tantas cosas nuevas que salen. Y ahí mucha gente, Satanás, se aprovecha de la confusión de la gente para que la persona no conozca la verdad. Por eso dice la Biblia que el Dios de este siglo cegó el entendimiento para que no le resplandezca la luz del evangelio. Pero vuelvo a decir, hermanos, cuando nosotros hablamos de Jesús, estamos hablando de la verdad. Y para estar en esa verdad, tenemos que creer en Él. Ahora, escuchen esto. Hace un ratito le daba el ejemplo de la aseguranza. Pregunto, firmar un contrato con una aseguranza no solamente son sus privilegios,
sino también su responsabilidad. Pregunto, ¿no? ¿No se requiere un pago mensual? Bueno, hablamos de compromiso. Ninguno puede llegar a ser salvo si no tiene ese compromiso, que estamos hablando de una rendición total a Dios, a Cristo. Rendirnos al Señor, rendirnos a su soberanía, rendirnos a su señorío. Nadie puede tener, hermano, Jesús muchas veces dijo, o en varias ocasiones dijo: serán mis discípulos si guardan mis mandamientos. Serán mis discípulos si siguen mis mandamientos. Serán mis discípulos si se aman los unos a los. Pregunto, ¿sí o no dijo eso? Porque siempre su promesa tiene una condición. Y nosotros queremos vida eterna. Nosotros queremos la paz de Dios, queremos la bendición de Dios. Bueno, tiene que haber y tiene que estar un compromiso real hacia Dios, hacia Cristo. Y eso significa que yo debo de abandonar mis mentiras, inventadas muchas veces por mí mismo, rendirme al Señor y seguirlo. Porque sin ese compromiso, lo hemos dicho en otras ocasiones, Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y ¿qué? No dijo: me ignoran. No digo: mis ovejas oyen mi voz y ahí se quedan. No digo eso, digo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ese es el compromiso de nuestra vida. Yo quiero vida eterna, quiero paz en mi vida, tengo que tener el compromiso de seguir al Señor en mi vida constantemente, hermano. Constantemente. Eso es nacer de nuevo. Y segundo lugar, debemos de darle gracias a Dios de que Dios no nos abandonó a cualquier secta. ¿Alguna vez usted ha hablado? ¿Cuántos alguna vez han tenido alguna conversación con un testigo de Jehová? A ver, levanta la mano. ¿Cuántos alguna vez han tenido una conversación con... Pregunto, ¿no hablan bien convencidos? No hablan con... Ah, mira, es que Dios tiene que restaurar este mundo y aquí vivir. Hablan con una convicción. Hermanos, ¿sabe por qué? Se lo voy a decir en palabras muy sencillas. Por cuanto ellos no tienen en cuenta a Dios, Dios los abandona a mentes reprobadas. Estar dentro de una secta, escúchame lo que le voy a decir. Escúchame lo que le voy a decir. Estar en una secta no es otra cosa más que el castigo de Dios. Dios pone su juicio sobre el humano al abandonarlo a una secta, hermanos. Porque, pregunto, esas personas también han oído de Jesús. Han oído que Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Y qué han hecho? La han rechazado por buscar las religiones de sus conveniencias. Yo siempre he dicho eso. Las falsas religiones siempre están hechas y fueron creadas por Satanás a la conveniencia del humano. ¿Me explico? Cristo Jesús, la verdad, es el reclamo de Dios a los derechos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dijo Jesús: si no se arrepienten, igualmente perecerán. Porque la verdad de Dios es el reclamo de Dios al hombre hacia los derechos de Dios. Pero las falsas religiones son creadas y hechas por Satanás mismo a los intereses de los hombres y de los humanos. Porque creen que muchas personas cuando vienen a las iglesias cristianas y escuchan el evangelio, escuchan el mensaje, hermano, ¿por qué creen que añoran tanto la iglesia católica? O cualquier secta. ¿Sabe por qué? Porque en esas sectas el compromiso no existe. Todo está a conveniencia. Pregunto, y les he dicho muchas veces, lo he dicho varias veces, hermano. ¿Se recuerda que a veces llegábamos hasta crudos a la iglesia católica? ¿O están aquí? O si no, al baile. Pregunto, ¿eso conviene? Al que vive en la carne, al que vive en su mente reprobada, pregunto, ¿sí o no conviene? Porque llegas el domingo a la iglesia y ¿quién te dice algo? ¿Quién te reclama algo? ¿Quién expone tu pecado? ¿Quién expone?
conveniencia, a su propio acomodamiento. Pues claro, si yo no quiero dejar la cerveza, si no quiero dejar de beber, de tomar, veo el cristianismo, que el pastor está duro predicando que los borrachos no entran al reino de los cielos, pero voy con los testigos de Jehová que te dicen que tomar poquito no es malo. ¿A dónde me voy? ¿Verdad que sí? ¿Cuántos eran menos? ¿Me está entendiendo? Porque las sectas están hechas conforme a la conveniencia del humano. Entonces, cualquier persona, no, en mi religión es la verdadera. ¿Y cuál es tu religión? No, pues los testigos de Jehová somos los verdaderos. ¿De veras? ¿Y tus frutos? Y la manera de vivir, y la manera de andar, y la manera de ser, y la manera de hablar, y la manera de pensar, todo eso demuestra que no estás en Cristo, que no estás en la verdad de Dios. Entonces, ¿cuántos aquí dan gracias a Dios de que no fuimos abandonados a esos errores, a esas mentiras, hermano? Porque éramos necios, ¿sí o no? ¿Cuántos aquí eran necios cuando no conocían al Señor? ¿Verdad? Éramos necios. Pregunto, ¿nos debe algo Dios? ¿Hermanos? ¿Nos debe algo Dios? Le he dicho muchas veces, Dios nos puede mandar a todos, a todititos, nos puede mandar al infierno, y Dios sigue siendo Dios. Él no pierde nada. Pero Él en su bondad nos miró necios, nos miró tercos. No, que yo aquí me quedo, que a mí me gusta esta vida. Dios, dale gracias a Dios de que Dios no te abandonó a eso, a esa mentira, a ese engaño. Entonces, quien tiene a Cristo, vive en Cristo y tiene la verdad. ¿Sí? Y tiene la verdad. Como le he dicho, no todas las religiones del mundo tienen a Cristo. Las sectas no tienen al Señor. Entonces, ¿cómo sabemos que estamos en el camino y en la verdad de Dios? Porque la persona de Jesús claramente debe de vivir en nosotros, en nuestra vida. ¿Cuándo aquí Cristo es el Señor? Cristo debe ser tu Señor. Tu Señor significa que eres su esclavo, hermanos. Que nosotros no nos mandamos solos. Cuando dicen amén. No obedecemos a patrones establecidos, hermano, por la humanidad, sino que ahora obedecemos al Señor nuestro Dios, a nuestro Consolador, a nuestro Salvador, pero también Él es nuestro Señor. Vemos no solamente eso, sino que también otra de las cosas que observo, hermano, cuando una persona conoce la verdad, cuando una persona conoce a Cristo, que es la verdad, una de las cosas reales es que esa persona empieza a conocer el carácter de Dios real. Empieza a conocerlo. ¿Cuántos aquí conocen a sus esposas? ¿A sus esposos? ¿No? Pregunto, ¿cuántos conocen a sus esposas y a sus esposos a la perfección? ¿Sí me explico? Usted lo conoce, usted la conoce. Es una cosa, cuando usted conoce a Cristo realmente, usted empieza a conocer su carácter. Porque pregunta, hermanos, ¿verdad que nosotros no nos damos cuenta del carácter que todo el mundo tiene? ¿No están aquí? ¿Nos conocemos? ¿Verdad que aquí, quién tiene aquí cara de corajudo? ¿Quién, hermano? Vea, volteame, ¿quién tiene cara de corajudo? Pregúntale a la esposa si no es corajudo el esposo. Pregúntale a la esposa, a ver, hermanas, ustedes que se disfrazan un poco más que nosotros porque usan maquillaje, ¿no? Pero a ver, esposos, ¿quién de las hermanas aquí tiene cara de, no sé, de perezosa? O también de geniosa, con carácter. ¿Quién se le ve aquí? A nadie. Pero pregúntale al esposo. Pregúntale al esposo cómo es ella. Eso es conocer personalmente a alguien, ¿sí o no, hermanos? Cuando usted no conoce a una persona, solamente lo conocemos, nos conocemos así como nos conocemos aquí. Ah, mira, pero si el hermano se ve bien. No, hombre, si el hermano se ve bien, ¿qué diremos? Se ve bien tranquilito el hermano, bien tranquila la hermana. No, hombre, si esa hermana es un pan de Dios, mira bien dulce que se ve la hermana.
sí se ve cuando dicen amén. Pero en la vida íntima, o sea, en la casa, en el hogar, es como verdaderamente nos conocemos todos. ¿Me explico, iglesia? Usted no puede conocer a Dios, no puede conocer la verdad de Cristo, la verdad de Dios, si no tiene esa relación o esa vida íntima con Él. Y una de las cosas que tiene que entender es que Dios es soberano. Dios es Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? De que Dios es Dios y Él hace lo que quiere. Entonces, esa es la realidad de la verdad. ¿Usted conoce a Dios? Yo conozco perfectamente cómo es Dios. Y ese debe de ser la confianza de la verdad de Dios en nosotros, que conocemos perfectamente cómo es Él, cómo es Jesús. Jesús, Dios es amor. Pregunto, ¿Dios es amor? Pregunto, ¿pero Dios es solamente amor? No. ¿Cuántos aquí saben que Dios también es ira? ¿Cuántos aquí saben que Dios, hermano, es soberano? Él es dueño de las cosas. ¿Dios es paciente? Dios es misericordioso. Pero también Él tiene el poder de mandarte al infierno sin pedirte opinión. ¿Me explico, iglesia? Eso es conocer verdaderamente cómo es Dios. Entonces, cuando hay lugares, porque aunque usted no lo crea, hay gente que solamente creen que Dios es amor. No, es que Dios es amor para con todos nosotros. Y Dios es piensan que Dios es un amor, hermano, que Él no tiene absolutamente ninguna objeción con nada. Que Él solamente es amor y que tú le puedes pasar por encima. ¿Ha visto, como le he dado muchas veces el ejemplo, ha visto a esos, no sé, abuelos o padres, hermano, que los chiquillos rompen, tiran, gritan, chillan, patean? Y los papás o la mamá o la abuela están ahí nada más mirándolo así pacientemente. ¿Usted ha visto esas escenas? ¿Cuántos han visto esas escenas amorosas? Y entonces le pregunto, oye, ¿por qué no haces algo, hermano, hermana? Papá, ¿por qué no haces? Ay, es que son mis chiquitines. Hay gente que tiene ese pensamiento de Dios. Hay gente que piensa que Dios es así. No, hermanos. No. La Biblia dice que Dios es fuego consumidor. ¿Cuántos aquí saben que Dios es santo? Conocer la verdad es conocer la realidad absoluta de Dios. La realidad total, clara de Dios. Entonces, quien tiene a Cristo conoce. Fíjense, en Juan 14, 6 y 7, ¿qué dijo Jesús? Ya lo leímos ahorita. Digo, quien me conoce a mí, conoce al Padre. Ahí está una gran verdad. ¿Qué debemos de hacer, hermano? Nosotros como hijos de Dios debemos, hermano, de buscar, caminar siempre en esa verdad. Debemos de comprobar, porque hay gente que dice, bueno, ¿quién tiene la verdad? Debemos de revisar siempre la Escritura. Como, vamos a ver Hechos 17. Ya casi termino, dame 5 minutitos y termino, hermano. Hechos 17, verso 10. Es un pasaje que hemos leído en otras ocasiones. Vamos a leer una vez más. Hechos 17, verso 10. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo, porque los andaban persiguiendo para matarlo. Dice, enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Fíjense esa expresión. ¿Y estos que eran más que hermanos? Esa palabra noble es de una palabra griega que significa sin maldad, sin mañas, sin malicia. Eso es lo que significa esa expresión. Noble significa una persona sin mañas, sin malicia. Dice, estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Fíjense lo que dice adelante. Escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas, ¿qué? Para ver si era cierto. El 12. Así creyeron muchos de ellos, mujeres griegas y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Qué tremendo, hermano. Creyeron después de que entendieron, después de que escudriñaron.
Pero una persona cuando no le importa la palabra de Dios, ¿cuándo llegará a ella, hermano? ¿Cuándo llegará a la verdad de Dios si ni siquiera le importa? Si ni siquiera le interesa, ni siquiera pone en su corazón, en su mente, el entender, el escudriñar, a ver si es cierto. Mira, hermano, hay gente que, no sé, pero quizás, como haciendo un examen, pudiera yo decir una herejía y hay gente que ni cuenta se diera. Hay gente que ni cuenta se diera, ni lo notaran. Pero cuando usted es como esta persona de Berea y tiene interés de caminar en la verdad de Dios, escudriña las Escrituras. Volvamos a Juan 18, donde comenzamos. Juan 18:36. Fíjese, Juan 18:36 dice, 18:36 dice, respondió Jesús y dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. En otras palabras, hermano, lo que recibimos de Dios no lo recibimos de este mundo, sino que es algo que proviene de Dios. ¿Qué le digo Cristo a Pedro cuando Pedro confesó que Jesús era el Hijo de Dios? Que no se lo reveló ni carne ni sangre, sino Dios, el Padre que está en los cielos. Cuando tú has recibido la verdad de Dios, eso tú no lo recibes por enseñanza humana, lo recibes de parte del Dios de los cielos. Adelante, verso 37. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondiendo Jesús dijo, tú dices que yo soy, o que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Jesús vino a mostrarnos la verdad. ¿Por qué? Porque no existía en este mundo. No había una verdad. Lo único que existía con los judíos era un sistema religioso. ¿Se recuerda? Hace poco lo estudiábamos. Que ellos ya lo habían hecho tan extenso y lo habían hecho tan confuso, que ya había marcado una diferencia, hermano, entre el sacerdocio y la gente. Para la gente era imposible que pudieran tener acceso a Dios, porque les era sumamente difícil. Eso era lo único que existía. Era lo único que había, hermano, en la tierra. No había ningún... ¿Usted cuántos aquí han entendido que a través de los siglos, hermano, Satanás siempre ha querido y ha luchado para que la verdad sea enterrada? No solamente, por ejemplo, por los judíos, que ellos... La verdad de Dios, de los 10 mandamientos, se recuerda la semana pasada. ¿Fue la semana pasada que les decía que los 10 mandamientos, de cada letra de cada mandamiento, hicieron un mandamiento extra, llegando más de 600 mandamientos por ellos? Fíjese, de 10 mandamientos, ellos en su perversión la convirtieron en más de 600. Después, cuando Jesús vino y ascendió, dejó a sus apóstoles. Dejó a sus discípulos que predicaran el Evangelio, que predicaran la verdad de Dios. Empezaron a predicar. ¿Qué pasó? Después, al poco tiempo, después del siglo, el siglo tercero, entre el siglo segundo y medio al tercero, nació la Iglesia Católica. Empezó el papado, empezó el sacerdocio con los hombres. ¿Y qué vino a pasar del siglo segundo, del siglo tercero al siglo XV? La verdad ya no existía. ¿Dónde estaba? Solamente en sacerdotes que hablaban latín, y la gente vivía en una oscuridad y vivía en una ignorancia aterradora. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? El Señor tuvo que levantar a hombres como Martín Lutero, como Juan Calvino, para que la verdad volviera a salir. ¿Cuántos me están entendiendo, hermanos? Porque es la obra de Dios. Estamos en tiempos donde también hay hombres y mujeres muy perversos que tratan a toda costa esconder la verdad y buscan sus propios beneficios a través del evangelio de la liberación o del libertinaje, a través del evangelio de prosperidad. Todas esas cosas tratan de opacar, hermano, y esconder la verdad de Dios. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que ha sucedido? Jesús dijo
hermano, todo aquel, dice el verso 37, la última frase, dice: yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, ¿qué? Oye, amigos, todo aquel, pregunto, la expresión todo aquel no significa o no da sentido a una selección. Vamos a ver aquí, hermanos. En otras palabras, no es lo mismo decir todos aquellos que pertenecen a la iglesia. No es lo mismo decir, no es lo mismo decir todo aquel que pertenece a la iglesia a decir todos aquellos que pertenecen a Jesús Agua Viva. ¿Vamos a ver aquí? Todo aquel que pertenece a la iglesia puede entrar quien sea, pero cuando decimos todo aquel que pertenece a Jesús Agua Viva, estamos hablando del grupo de Jesús Agua Viva. ¿Sí me explico, hermano? Jesús dijo todo aquel que oye mi voz o que es de Dios, oye su voz, oye su verdad y sigue al Señor. Qué tremendo. Todo aquel, hermanos, porque la Biblia claramente enseña que la fe no es de todos. La fe no es para todos. Dios no le ha otorgado la fe y la verdad a todo mundo, sino a sus escogidos. Y Dios los llama. Y Dios sigue manifestando su verdad y sigue manifestando su gracia a aquellos que van a oír la voz del Señor. Fíjense, continuamos adelante, en verso 38. Y le dijo Pilato, una pregunta retadora, hermanos. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Estaba menospreciando, estaba teniendo en poco, hermano, al Señor Jesús. Qué tremendo. Cuando uno nace de Dios, uno queda sellado para la eternidad. Tú no te puedes apartar del Señor. No puedes apartarte del Señor, no puedes apartarte de Cristo. Amén, hermanos. Usted me puede correr a esta iglesia, pero voy y busco una donde se predique la sana doctrina y sigo adelante. Entonces, pero no me puedes apartar de Cristo. Amén. No importa, mándame a otro planeta, aún allá estoy en Cristo. Es imposible que usted me aparte de Cristo. Y mientras esté en esta tierra, yo busco la verdad, porque mi deber es vivir en Cristo, vivir en la verdad, seguir sirviéndolo, seguir haciendo su obra y su voluntad. Y déjame decir una cosa, es imposible que nos alejemos, que nos apartemos de esa verdad eterna. Entonces, nosotros no preguntamos, ¿y qué es la verdad? ¿Quién tiene la verdad? Eso es tonto, eso es absurdo, esa es la mentalidad de Pilato. Y todos aquellos que no son de Dios son similares e iguales a Pilato. ¿Sí? Hay que ha dicho, ¿y por qué el pastor nadie la predica así? Ni que él tuviera la verdad. A mí no me importa lo que él diga. No me interesa. Sus opiniones para mí son un cero. O para la izquierda, a la izquierda. Son un cero a la izquierda. No me importan sus opiniones. Pues una cosa, hay una verdad, hay una única verdad. La hemos encontrado en Cristo y tenemos que predicarla. Y pregunto, déjame hacer una pregunta, hermano. ¿Verdad que esa verdad no nos conviene en muchos aspectos? Porque atacan, y voy a hablar más adelante en esta serie, pero nos ataca, hermanos, nos ataca. Una de las cosas que la verdad es que es sumamente agresiva. Dígalo conmigo, agresiva. Usted, a ver, una preguntita ya antes de terminar. ¿Cuándo han leído por lo menos, Padre mío, por lo menos una vez en su vida el Evangelio, un Evangelio completo? ¿Cuándo han leído una vez el Evangelio? El de Juan, Mateo, el de Marcos, Lucas. Una vez, una sola vez, levanta la mano. Completo, lo han leído una sola vez. Aunque sea una sola vez. Déjame decir una cosa. Si usted no pudo identificar a un Cristo, hermano, a Cristo Jesús, que es totalmente agresivo, usted no vio a Cristo entonces, hermano. Usted dirá, pero yo miré a Cristo de amor. Sí, yo también lo miro, hermano. Y gracias a Dios que Él es amor, porque su amor es lo que nos salva, amén, hermanos.
pero a la misma vez sus palabras, las palabras de Jesús, hermano, ¿qué dijo Pedro? Duras esas palabras, Señor. Vamos a estar mirando todo eso, pero su amor, su agresividad, precisamente de su verdad. Vamos a 1 de Juan 5:21. No lo busque. 1 de Juan 5:20-21. Dice la Biblia: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero y la vida, el verdadero de Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. 1 de Juan 5:20-21. Hermanos, solamente los que son de Dios pueden oír y entender y seguir la verdad de Dios. Juan 8:47 dice, fíjense lo que dice Juan 8:47, ahorita se los ponen, pero búsquelo. Juan 8:47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso le dice Jesús a los fariseos, por eso ustedes no las pueden oír, porque no son de Dios. No son de Dios. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo. La verdad, Dios, sí es cierto. Es cierto, haga de cuenta, es un pedazo de carne cruda y es algo que, ¿cómo le hacemos para digerirla, Señor? ¿Cómo le hacemos para transmitirla a nuestra vida y a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestro ser? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo hacemos para que esa verdad se haga realidad en nosotros? Arrepentimiento. El arrepentimiento genuino es lo único que te va a hacer poder darte la capacidad de poder entender la verdad de Dios, hermanos. Si no hay un arrepentimiento genuino en ti, siempre cada mensaje va a ser una tortura. Qué tremendo, ¿verdad? Va a ser una tortura, y otra vez, pastor, y otra vez. Porque debe ser una cosa, nuestro deber es enseñar la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué cree que éramos tan felices en la iglesia católica? Llegábamos, no, porque siempre era cruzaditos de manos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí o no? Era cruzado de manos y pueden ir en paz. Ya nos íbamos, felices, contentos. Salíamos, ¿y dónde es la pachanga? ¿Sí o no? ¿Vas a ir a los 15 años esta tarde? Sí, ahí voy a estar. No se te olvide el pomo, ¿eh? ¿Sabe lo que es el pomo? Sí, ¿verdad? Algunos vienen así bien apenados, sí, yo sí sé. Todos sabemos qué es eso, ¿ok, hermanos? No te olviden las caguamas, ¿eh? ¿Sí me explico, iglesia? ¡Felices! Pero llegamos a donde el alma, el interior es como que cada vez que viene, imagínate que cada vez que viene tener un cuchillazo, hermano. ¿Sí me explico? ¿A quién? Pero la única manera de que la verdad de Dios pueda ser dulce a su corazón es nacer de nuevo, hermanos. Nacer de nuevo. Por eso no nos preocupemos. No, pues que fulano ya no está porque no le gustó el mensaje. No nació de nuevo. Necesitan nacer de nuevo para entender el mensaje de Dios. Amén, hermanos. Incline su rostro. Vamos a orar. Vamos a orar. Hermano,